Los conceptos en el ámbito de la pedagogía, primero la pedagogía marxista, la pedagogía socialista y la pedagogía anarquista. El socialismo apareció por la aparición valga la redundancia, del capitalismo, de la burguesía y de la revolución industrial del siglo XVIII en Gran Bretaña y se extendió al resto de países europeos, primero a los países del norte y de forma más progresiva y más lenta a los países del sur del viejo continente. A partir de ahí, el socialismo, el marxismo y el anarquismo fueron corrientes de pensamiento que criticaron la burguesía y al sistema capitalista porque eran los causantes, tanto la burguesía como los empresarios, como el capitalismo, de las crisis económicas y de la explotación. La pedagogía marxista es un enfoque basado en la filosofía marxista que busca transformar la sociedad a través de la educación. Se centra en la lucha de clases, la conciencia de clases y la emancipación del proletariado, utilizando la educación como herramienta para la transformación social. El marxismo lo que lleva a cabo es un cambio de paradigma, un cambio de sociedad, con el objetivo de que todo lo anterior es prehistórico y que la modernidad para el marxismo es el sistema comunista, el sistema marxista, que es lo novedoso y que además no explota a los obreros. En cambio, según el marxismo, lo que intenta llevar a cabo es un paradigma de una lucha de clases, una conciencia de las clases, una emancipación del proletariado con respecto a la burguesía, al empresario, que según ellos, la teoría, son los causantes de las crisis económicas y sobre todo de la explotación a los obreros y los trabajadores. A partir de ahí, la pedagogía marxista lo que recoge son las ideas de la educación con los tintes teóricos marxistas, con el objetivo de que la educación se lleve a cabo a través del marxismo. La pedagogía socialista es una teoría educativa que se basa en los principios del socialismo, buscando transformar la educación para promover la igualdad social y la justicia. Se centra en la participación activa de los estudiantes, la comprensión crítica de la historia y la sociedad y la formación integral del individuo, incluyendo tanto el trabajo intelectual como el manual. La pedagogía socialista lo que recoge son las teorías basadas en el socialismo, que lo que intenta es llevar a cabo una transformación no tan radical, pero muy, bueno, parecida, aunque no tanto, de ahí que los propios socialistas marxistas o el socialismo científico de Marx y Engels criticasen al socialismo normal, que lo denominan los propios marxistas utópico, porque llevaban a cabo ideas muy, bueno, pues bastante positivas, pero que luego en la práctica los socialistas no las aplicaban. Entonces, lo que intenta llevar a cabo la pedagogía socialista es coger los tintes del socialismo con la educación, con el objetivo de llevar a cabo una transformación de la sociedad en el que se promueva la igualdad social y la justicia con el objetivo de centrarse en la participación activa de los estudiantes, la comprensión crítica de la historia y la sociedad, y la formación integral del individuo, en la cual se incluye tanto el trabajo como el trabajo intelectual, como el manual, con el objetivo de llevar a cabo un cambio de paradigma en torno a una sociedad mucho más justa, más igualitaria, en la que todos tengan las mismas oportunidades en el ámbito del socialismo, con esa educación. Es decir, que sería casi el ámbito muy parecido al marxismo. Lo que pasa es que la pedagogía marxista es casi romper directamente la idea del capitalismo y de la burguesía y de los empresarios y cambiarla por una pedagogía marxista más igualitaria en la cual los estudiantes puedan tener las mismas oportunidades. La pedagogía socialista lo que intenta es coger los tintes del pensamiento socialista con el objetivo de llevar a cabo una pequeña transformación, no tan radical como el marxismo, y en la calle igualdad social y justicia. Por ello de ahí lo que se centra es de forma a la participación activa al final de los propios estudiantes, una comprensión crítica de la historia, comprenderla y ser crítico con la historia a lo largo del tiempo, con la sociedad también y la formación integral del individuo. Y ya puede ser el trabajo intelectual, pues a través de que sean artistas o el manual, es decir, los oficios, con el objetivo de que haya una sociedad igualitaria y justa para todos los ciudadanos. La pedagogía anarquista o también pedagogía libertaria o antiautoritaria es un enfoque educativo que busca la libertad del individuo y de la sociedad, rechazando cualquier forma de autoridad o jerarquía impuesta. Se centra en el desarrollo integral del estudiante, promoviendo la autonomía, la autogestión y la participación activa en el proceso del aprendizaje.
Para hablar del anarquismo es casi romper directamente. El anarquismo y el marxismo, tanto que se habla mucho que son parecidos, nada tienen que ver. Porque en el marxismo, yo lo voy a explicar siendo historiador, lo que quiere el concepto marxista es llevar a cabo un cambio de transformación en la sociedad. Romper con el capitalismo, la burguesía, el mundo empresarial, pero llevar a cabo la dictadura del proletariado, en la cual cuatro o cinco intelectuales o principales figuras políticas llevan a cabo un cambio en el país con el objetivo de que ellos son los que gobiernan y el resto de las personas son igualitarias. Eso es el marxismo. El anarquismo, en el ámbito de la educación, es es que el individuo sea libre y, bueno, busca al individuo libre y también a la sociedad. Que no haya nadie, es decir, que no exista un Estado. Hay una diferencia y además que no haya una jerarquía impuesta. De ahí que se centre sobre todo en el desarrollo integral del estudiante, es decir, que se centre en el mismo, en que sea autónomo, en que se autogestione el mismo lo que quiere desarrollarse y la participación luego activa en el proceso de aprendizaje. Le voy a explicar más o menos cuál es la diferencia. Si lo que he dicho era la dictadura del proletario, romper directamente el paradigma del concepto marxista o el marxismo, porque el marxismo es así, porque el marxismo lo que intenta es romper y ser crítico con el capitalismo. No quiere el marxismo nada del capitalismo, ni nada de la burguesía, ni nada de los empresarios, porque según ellos, el concepto marxista es una teoría en la cual se lleva a cabo un problemas primero de explotación por parte de los empresarios y los burgueses a los trabajadores y los obreros, y luego el capitalismo es el mayor desastre en torno a la economía, lo que habla el marxismo. Y el anarquismo es totalmente casi opuesto a romper ya con toda la paradigma. Si el ámbito educativo marxista es llevar a cabo una estructura de la lucha de clases, la lucha de conciencias, una lucha por la emancipación burguesa, pues la pedagogía también es una lucha de la emancipación burguesa porque está en contra de la burguesía, está en contra del capitalismo, está en contra de los empresarios, pero lo que no quiere un anarquista es que haya un poder que controla el resto de la población, sino es como vivir en comunas, vivir casi en la prehistoria. Se decía mucho que Rousseau, un filósofo de la Ilustración, dicen que tiene esas ideas muy radicales. Rousseau lo que hablaba era que la sociedad en sí es un perjuicio para el ser humano. ¿Por qué? Porque le corrompe todo ello. Yo lo voy a repetir siendo historiador, la sociedad no corrompe, la sociedad no corrompe, porque hay gente incluso hasta que es maravillosa y se puede entablar, hablar y escucharla y tener hasta conversaciones. El problema, que eso además es la desgracia, y yo lo comento siendo historiador, es que es un 1%, un porcentaje muy mínimo. El 99% es la sociedad que al final está corrompe o que el ser humano es así como actúa. Pero el anarquismo lo que quiere es en realidad vivir casi en el periodo de la prehistoria. Todo el mundo siempre ha pensado que dice que Rousseau, con lo del contrato social, que Rousseau es verdad que fue muy crítico, pero como fue Voltaire, Montesquieu y todos los intelectuales, Kant y otros tantos, porque Hegel, que ya es de la segunda mitad del siglo, sobre todo de la segunda mitad del siglo XVIII, Hegel y parte del siglo XIX, cuando apareció el romanticismo, en la primera mitad del siglo XIX, y muchos filósofos y escritores del romanticismo, del realismo, sobre todo el siglo XIX, y el naturalismo, hablaron incluso de recuperar algunos aspectos intelectuales del pasado. Eso no quiere decir que lo voy a repetir que la sociedad corrompa, no, no. Lo que dijo Rousseau es que la sociedad a lo mejor corrompe al ser humano por la manera de cómo actuamos. Porque hay gente, incluso lo voy a repetir, maravillosa y que es hasta agradable hasta escucharla y hablar con ella. Pero el problema es un 1%. Esa es la desgracia, porque el 99% está casi prácticamente así. Entonces, para yo explicarlo, ¿cuál es la diferencia entre ser anarquista y ser marxista o comunista? Primero, el marxismo lo que quiere es que haya una ruptura total y cambiar esa sociedad precapitalista, capitalista, que es de la prehistoria, por una sociedad moderna, una sociedad comunista igualitaria. El anarquismo es una ruptura total y que no haya una jerarquía que gobierne a un Estado. Es vivir todos en comunidad, vivir, tener las mismas oportunidades en el ámbito de la educación, en el ámbito de otros aspectos económicos. Entonces ya hay una gran diferencia. Es verdad que los dos, el anarquismo, el comunismo, el marxismo, tienen muchas prácticas similares, que es lo que luego rompió también el socialismo con ellos, porque el socialismo era muy, es verdad que también eran críticos con el capitalismo, pero lo que querían los socialistas era llevar a cabo una sociedad un poco más de armonía. Por eso, Marx, Engels criticaron duramente hacia el socialismo utópico, como lo denominaron, por ejemplo, a un ejemplo muy importante que es Robert Owen, uno de los principales intelectuales, pensadores del socialismo utópico, y otros tantos también que hubo en esa corriente del socialismo utópico. A partir de ahí,
Lo que yo más o menos para explicar es que la pedagogía en el ámbito del anarquismo, comunismo y socialismo lo que buscan en los tres es la igualdad. Lo que pasa que el problema es que la pedagogía socialista es mucho más sencilla, menos radical. El marxismo y el anarquismo lo que quieren es romper directamente con el ámbito educativo. Es que no haya nadie que te imponga lo que tienes que hacer. Entonces, al final, ¿eso es un problema? Pues puede ser un problema. Porque si tú coges las ideas anarquistas y lo llevas a cabo en el ámbito de la pedagogía, que es casi un estudio psicológico, o porque un pedagogo al final puede ser, la pedagogía está muy cerca de la filosofía, de la sociología y de incluso de dos ramas tan importantes y novedosas que llevan, pues eso, 200 años más o menos en la historia, que es la psicología y la psiquiatría, algo muy importante de comprender. Bueno, la manera es más o menos que son diferentes etapas, diferentes conceptos y que también el anarquismo es un pelín incluso más extremo a veces que el propio marxismo, aunque los dos parezcan que son iguales, no tienen mucho que ver en esa estructura política. Es verdad que quieren algunos objetivos muy parecidos de romper con el capitalismo, la burguesía y los empresarios, según ellos, que son unos corruptos, porque explotan a los trabajadores y los obreros. Eso es lo que habla el anarquismo y el marxismo y en la pedagogía. Es algo muy similar, es coger las ideas de la pedagogía y aplicarlas a esas teorías, tanto el comunismo como el marxismo. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con la pedagogía en el socialismo, marxismo y en el anarquismo, darle a like, suscribiros, comentar y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.